Claro, para que vea que por algo estamos en esto. Iba a haber un partido de fútbol, ¿no? Iba a haber un caso de policial. Bueno, tengo una última chiquitita. Tránsito, gracias a ver si lo digo, a Javi del 599. Tenemos una interacción en este momento, un accidente en este momento, en la zona de, para que voy a colocar, accidente de automoto en el límite entre Recreo y Santa Fe. Este es el cuarto accidente con moto en la mañana. ¿Qué voy a poner? Pongo rápido, cuando yo lo vea, bajo, porque no quiero. Ahí está, listo, ahí se ve, y lo bajo enseguida. Lo bajé. Sí, por suerte algunos raspones nada más por la caída, Luis, pero sin inconvenientes el accidente. Bueno, entonces, ya que está, esto no tuvo ningún inconveniente, lo podemos poner. No hubo, más allá de un raspón y la suerte de que no haya pasado nada grave. Pero uno lo ve ahí y se asusta. Justo en el límite entre Recreo y Santa Fe, ruta 11, la gente que siempre nos manda un mensajito, que siempre nos ayuda, que está con nosotros. Mira si habíamos esto en Rosario, Germán. ¿La desconocemos? Sí, ¿qué te parece? No hay medios en Rosario que hagan este tipo de trabajos. Para que estoy escuchando que tenemos una cámara nueva en Rosario. No me digas que es tuya. Bueno, ahí... ¿Y de dónde sacaste esta cámara? No se puede decir. Sorpresa. Bueno, ¿te ubicás por dónde queda? ¿Vos sabés qué? ¿No sea tu casa, tu departamento? Ahí está mi casa. En serio te digo. Ah, pero entonces salí a la ventana la próxima vez. Hacemos el informe de... ¿Cuál? No digamos cuál, pero está... ¿Se ve el departamento? Sí. Ese que está ahí. No, faltaba esto. No, pará. No, vamos a contextualizar. Me dice Eso Iván... es Barrio Martín, donde yo vivo. ¿Y esto es qué? ¿Cerca de qué zona? Cerca ¿Sur? de... No. A pocas cuadras de Pellegrini, sobre el Parque Urquiza. Los árboles que se ven ahí son del Parque Urquiza, lo que está ahí enfrente. ¿Urquiza abajo donde está la Belgrano? ¿La Avenida Belgrano? La que está arriba de Avenida Belgrano. Y lo que se ve en la playa es la que se conoce como el Banquito, que es un banco de arena que se hizo hace unos años y ahora ya es un... ¿Ahí donde fue la que fue vicegobernadora alguna vez o no? No. ¿Cómo? No, ¿te acordás que se había cruzado alguien de la política se cruzó ahí enfrente para ver qué pasaba, si había una... No, es otra zona de lo No, eso es un poco más adentro. Un poco más adentro, sí. Bueno, un 15 minutos más en lancha. Bueno, y ahí estamos viendo un edificio, ese no es el tuyo, porque esto está más al costado, Sí. y estamos viendo que permite ver, qué linda imagen, ¿eh? Esto es el río Paraná, está con muchas nubes la ciudad de Rosario, y ahí abajo, bueno, todo lo que es esa zona de... Sí, muy linda esa zona. Muy linda. Sí. La avenida que tenemos más cerca es Pellegrini. Ahí está muy cerquita el Monumento a la Bandera también, para la izquierda. Y después está Avenida Pellegrini, para la derecha. Que después tiene esa bajada profunda, ¿ahí es? Claro, ahí, exactamente. Sí. Ahora, esa zona, bueno, con todo el tema de la inseguridad y todo, se apagaba mucho a la tarde. Pero ahora está como renaciendo, que la gente sale más, qué sé yo, y es un lugar... De mucha familia. O por lo menos un barrio bastante antiguo. Ajá. Era como la zona residencial vieja de Rosario, que después ahora se trasladó a Puerto Norte, a todos esos edificios nuevos. Bueno, así que te sorprendiste, porque estaba ahí. La verdad que sí. Bueno, después me decís cuál es exactamente para mí, así te buscamos y te hacemos zoom y salís de ahí el próximo informe. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo está Rosario hoy después de lo del ECA de ayer? Bueno, generó mucha preocupación. Incluso hoy salió a la mañana el ministro de Seguridad, Pablo Cococheoni, a decir y aclarar esto que el gobernador Puyaro también lo insiste desde hace tiempo. El problema no se terminó de la violencia, del crimen organizado, sino que, bueno, hubo un descenso muy fuerte de los homicidios, pero cada tanto el tema florece. Bueno, lo que pasó en el ECA es como son síntomas que cada tanto te muestran que, por más que haya bajado la violencia, el problema sigue. Porque toda ciudad tiene esos problemas hoy. Y Rosario no se puede Rosario tampoco... viene con una historia muy pesada. Pero esto es lo del ECA, ¿eso es un hecho de inseguridad o hay algo más? No, eso no. Inseguridad no. Claro. Es, por eso, vinculado al crimen organizado. El que estaba internado ahí era Dylan Cantero, un
uno de los... No se sabe la cantidad de hijos que tiene ¿Cómo que Máximo dijo que- Cantero, el viejo Cantero. No se sabe. Van apareciendo. Se calcula que son más de 25. ¿Cómo? Sí, sí. Se aburría y tenía un hijo. ¿Pero Sí, por qué con, tantos? muchos de abuso, el resultado de abuso. Ay, por favor, Bueno, Dios. él está condenado por abuso Dios, ¿qué? sexual que le llevaban a la cárcel a la sobrina de su pareja para No. que tuviese relaciones, ¿sí? Una Por cosa Dios. tremenda. Yo esa parte no la sabía. Sí, sí, fue condenado por eso. Sí, pero como tiene tantos años, más de 150, qué sé yo, no sé. No es tan grande. Lo que pasa es que desde joven le dicen No, el viejo, 150 digamos. años. Ah, sí. Sí. No, ese es el otro. El hijo es el que tiene más de... Ya no lo condenan más. Ya no condenan más. No, incluso un juez de Buenos Aires, de Campana, ya el último fallo fue una multa económica. Directamente no le suman más porque no tiene sentido. Claro. Porque la ley, además, el régimen penal argentino impone un máximo de 50 años. Nos están sacando una foto. O sea, más de 50 años él no va a poder estar condenado. O sea que en algún momento podría llegar No. a salir o no. No. ¿Cuánto tiene? Sí, ya? claro que va a salir. Ah. Pero no. Claro, por ¿Cuánto eso. tiene? No, el más joven ese. 30 y pico de años tiene. 30 y pico de años, sí. Bueno, tiene que llegar bien a los 80. Sí. Aunque a veces Yo van a- lo conté acá, que fuimos el único medio que vio las condiciones en las que está detenido Cantero y Alvarado, que estuvimos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el área penitenciaria, y las condiciones son muy severas. ¿Cómo es una celda para Tiene este tipo de una pequeña celda donde está la cama y tiene un inodoro, como un escritorio muy chiquito y una salita que vendría a ser como una cocina, Ajá. donde tiene un televisor y una heladera. Y después un patio muy chiquito donde sale, pero no ve a nadie. Yo mientras estuve, porque está aprendiendo matemática, y estaba encapuchado. Y con un guardia de seguridad, con un casco y con todo. Pero no ven el rostro de ninguna persona. Mirá. Sí. De los ¿Lo que van a... encapucharon por qué? Porque vos No, él no puede ver a nadie. Claro. Entonces, por seguridad de ese profesor, de ese docente que le va a enseñar matemáticas, claro. que imagínate, ¿Cómo así es? Claro, porque si no, quizás hasta puede generar de alguna manera presión sobre ese docente. Claro, el problema está Claro, afuera. lo que hacía permanentemente Claro. era amenazar a los agentes del servicio Claro. penitenciario. Claro, el problema no es adentro, Además, sino les es afuera. decía, a mí me lo contaba eso gente del servicio, que les decía el nombre de los hijos. O sea, no. Claro. claro. Claro, el problema está afuera, no está adentro, digamos. En su celda No. no es el problema, sino es cuando salen. Digamos, él está jugado. O sea, no le importa nada. Sí. Sí, sí. Y sigue El régimen ese especial que crearon, la verdad, es que Ahora, Germán, Es muy duro. es decir que no goza de ningún privilegio de lo que podríamos ahora no. pensar no, ahora de, no sé, una ¿viste? ¿cómo es Nada ahora de no? lo que pide. no. ¿Antes qué? ¿Hasta cuándo sí? No, antes tenía un teléfono fijo Claro. con un cable que tenía más de 20 que mostramos las metros. imágenes cuando Sí, 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 dos lo veces contaste, fueron a lo ponerlo. hablaba. Porque una vez la sacaron y otra vez fueron a ponérselo de nuevo. Y hablaba desde su celda. Hasta hace 3 años atrás. Claro, extorsionaba, Sí, mandaba a nosotros matar. contamos acá cómo él hacía como una especie de tutorial para indicarle a los parientes cómo tenían que meter los teléfonos dentro de pedazos de carne congelados. No, pero no es menor tampoco lo que contás, Germán, acerca de que él pedía que le lleven a la sobrina de la pareja y Ese dentro... era el padre acá en Piñeros. Y dentro también provocaban los abusos, cometían los abusos. No, una locura. No, sí, una cosa tremenda. Aberrante, aberrante. Tipo, Te hace sentir qué mal que estamos. Ahora, mira, hay una historia pero perdón, que ¿hay me la alguien? contaron hace muy poco, del viejo Cantero. Un pastor evangélico, él estuvo un tiempito, un poco más de un mes, en un pabellón evangélico. Bueno, los pastores le dijeron, mira, te tenés que ir porque vos no cumplís ninguno de los requisitos que te está acá, sos un desastre. Bueno, lo mandan a otro pabellón. El pastor tenía caballos.
un campito con caballos. Le desaparece un caballo. Entonces empieza a averiguar, el comentario es, te lo robaron los monos. Entonces, el viejo cantero sale en libertad después. Fue en ese momento en el que sale en libertad. Va y le pregunta, le dice, ¿vos hiciste algo con mi caballo? Me parece que alguien, sí, yo conozco a alguien que para mí lo puede tener al caballo. Entonces, este pastor contacta a un policía, va y le dan una dirección. El caballo estaba vivo dentro de una habitación, de una casa. Lo tenían secuestrado el caballo. No. Bueno, pará. Entonces le dicen, mira, por el caballo son $30.000. Como 30.000. $30.000, le habían secuestrado el caballo. El patrón le dice, yo no te voy a pagar porque vos me tenés que devolver el caballo. Bueno, después la policía allana, no encuentran al caballo. Un día el pastor llega a su negocio personal, una concesionaria, y le dice, la secretaria dice, mira, llegó una encomienda para vos. La cabeza del caballo. No, como el Padrino. Como el Padrino. Al mejor estilo del Padrino. Terrible. Me lo contó él, ¿eh? No es una versión de que... Ay, pero estamos Qué en... fuerte, ¿eh? Claro, una No. extorsión Bueno, terrible. pero pará, entonces si esto... un tipo hace eso... La logística que tiene. Puede. Pero entonces tenemos que corroborar con esto que contás, porque se me vino a la memoria otra historia. Cuando Fideo Di María estuvo a punto de venir, Ángel, le pusieron esa cabeza de chancho, A la hermana. le dejaron en la puerta. Claro, sí, A la se hermana le estaba... dejaron Sí. una caja con la una foto. cabeza de un chancho con un disparo en la cabeza. La chica entró en pánico. Claro. Imagínate, Sí, obvio. es la dueña de una inmobiliaria. Se la dejaron en la inmobiliaria. Entró en pánico. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue tirar la cabeza del chancho. Entonces después hubo un problema en la propia, porque la cabeza del chancho se la llevó el camión de basura. basura. claro, de recolección de residuos. Pero así hay un montón de... ¿Y cómo decidió venir igual Yo tengo- después? hay otra, una ex colega que después trabajó, porque es contadora, en el Ministerio Público de la acusación como investigadora, y le dejaron la cabeza de un perro en la casa. Y después le dispararon a la casa. Y eso Ese ya, fue Alvarado, no fueron los monos. ¿y eso ya mermó de alguna manera? Sí. O sea, yo creo que ha funcionado esto de separar los pabellones de alto perfil por bandas, eso como tienen mayor control. Están muy debilitados los monos hoy, Ujú. Alvarado también, pero bueno, hay gente que, los especialistas hablan del efecto Hidra, que como vos cortás una cabeza como el mito y aparece otra. Bueno, ahora no hay síntoma de abstinencia en una ciudad. O sea, la gente sigue consumiendo droga y alguien se la vende. Pero no está vinculado de alguna manera al orden. Me acuerdo cuando hace un par de viernes saliste acá y contaste cómo era la situación en el AMBA, Claro, que hay cierto control, porque, a ver, venta de droga hay en todo el mundo. claro. Sin embargo, en Rosario y esa zona se El observa. punto Acá en Santa que Fe lo hay venta de distinguía droga. A Rosario de otra ciudad de la Argentina eran los niveles de De violencia, violencia. tremendos, Desmadrados, desmedidos, claro, que por el control para vender cocaína en una manzana terminaba en 10 homicidios, porque uno mataba a uno, después venían, mataban a la familia. Cosas tremendas, historias tremendas que hemos contado, digamos, que, bueno, eso, como que se han impuesto algunas reglas, Claro, códigos. códigos, que por eso vos hablabas de la provincia de Buenos Aires, yo ahora estoy haciendo un trabajo ahí y vos ves que hay un control, incluso un control que muchas veces tiene vínculos con la política. Sí. Y con la policía. Con la policía ni hablar. Pero a ver, es que en todos lados se ven. Acá en Santa Fe tampoco es que no ocurre. Lo que pasa es que no se ven esos niveles de violencia, digamos. Pero yo en el conurbano bonaerense he visto cosas que no las vi en ningún lugar. Por Claro, ahí ejemplo. está. Por ejemplo, Eso ¿qué? no.
¿Qué, Germán? ¿Se puede adelantar algo sin spoilear, de digamos, el cosas informe? que te da la marginalidad esa. Por ejemplo, el tema del juego es algo que hoy se está subestimando. El juego El juego ilegal. de las aplicaciones. El ilegal. De aplicaciones, y en el conurbano se metió muchísimo, y en algunos lugares de Rosario también. Yo eso lo había visto ya en Paraguay, de apuestas por todo. Bueno, en La Matanza, mirá lo que voy a contar. Hacían carrera de caballo, cuatreras. Tenían problemas por el tema del castigo animal. Bueno, la empezaron a hacer con personas. En las gateras de los caballos, esas personas se entrenan, les dan proteínas. Corredores. Es como una especie de coliseo romano. Claro. No, pero, Y bueno, sí. no, y para un segundito. La cantidad de plata que mueve eso es Y ínfima. entonces quiere decir que ahí el que pierde va a tener un problema, porque pierde el que jugó por él. Sí, claro. Pero además, Pierde dinero. es una especie de esclavitud. Claro, pues lo estás Bueno. sojuzgando. Y que empieza a aparecer como un actor clave, que eso también se empieza a ver en todas las ciudades, el emprendedor. Una semana vende, trabaja en una obra de construcción, y una capaz que no es un narcotraficante ni un tipo mafioso, pero se la rebusca vendiendo droga. Y después apuestas. Ese nuevo perfil es lo que hoy está asomando. Y se ve mucho, fíjate en el caso del triple femicidio de Florencio Varela, de ahí en el conurbano. Pibes que invierten en criptomonedas, que después Claro. timba, toda una mezcla de cosas. Claro. Y que también venden droga. Y las edades también, ¿no? ¿Viste? Son todos muy jóvenes. Las chicas ni hablar. Las chicas ni tiene hablar, 15 claro. años. No Y que escolarizadas. también se empieza a cruzar, que también lo charlábamos acá, el tema de la trata. Claro. La trata, ya se está hablando, y eso se está como encuadrando judicialmente, el tema de la esclavitud judicial, digital. Claro, eso es interesantísimo, digamos, porque es una Son especie cosas que están apareciendo ahora. novedosa, que quizás no son tan novedosas, pero empiezan Que a incluso tomar estado rompen público. todos los moldes, ¿viste? Claro. Y que son tremendas. Son tremendos. Pero entonces, ¿dónde termina esto? Porque este parece ser como un callejón sin salida. Si no es la trata, es la droga. Si no es la droga, es la esclavitud. Si no es la esclavitud, ¿de qué estamos hablando? De un país que va retrocediendo día por día. Bueno, son también, me parece, cosas que surgen a partir de una crisis tremenda que hay, de una falta de porvenir, que es mucho más hasta filosófica. Pero la realidad hoy es que se están viviendo estos nuevos fenómenos que por ahí muchas veces, incluso desde la justicia, no hay capacidad de reacción por la falta de encuadramiento. Porque ¿cómo? Claro. El tema de los animales. ¿Viste? Las apuestas. Esto, lo que hablamos de la trata digital, son cosas nuevas. Que por eso, si vos ves los fenómenos criminales han cambiado muchísimo. Claro. Ya no es más el búnker de, digamos, la casa precaria donde se estaba. Eso ya casi no existe más. Claro. Sí, incluso Porque hoy tenés existe aplicaciones donde Claro, de manera digital. y pagás con transferencia o pagás con un postnet. Sí. Claro. Y te llega en una motito y Ha cambiado todo. no salís de tu casa, ¿no? O sea, que es un desafío para y la después justicia. también pero- cómo seguir el dinero. Hoy también con el tema de criptomonedas es dificilísimo. Nosotros contamos el caso ese de San Pedro, que hicieron una estafa fenomenal, pero ahí había un montón de plata también, de cosas muy oscuras que fue a parar ahí. Después es imposible seguir, Claro. porque son billeteras que capaz que están en Singapur. Es apasionante el tema, pero bueno.
Claro, pasa que todo se entrelaza también, Claro. porque una cosa deviene a la otra. Vos fíjate que vos contás cómo es el narcotráfico, por ejemplo, cómo actúan las bandas criminales y cómo después eso va en la trata de personas, en la trata digital, ese dinero negro que lo tienen que poner en criptomonedas para de alguna manera invertirlo o para Claro. tenerlo en algún lugar, porque si no, con la cantidad de plata que manejan, tendrían que tener 3 o 4 casas solamente de plata. Claro. La tienen que poner en algún lado. Sí, Y después tienen totalmente. todo lo otro también. Después el blanqueamiento por otro lado también. Claro. Digamos que va. Es realmente va todo entrelazado, es una cadena. Va todo entrelazado y cada vez se hace más complejo. Digamos, a pesar de que estemos hablando de gente que vive en la marginalidad, Claro. usa cosas que ya están al alcance de cualquiera. Mm. Eso ha cambiado. Ha ido, digamos, el tema tecnológico. Yo me acuerdo que hablaba con un fiscal del Chaco, el Turco Amat, el fiscal federal de Roque Sáenz Peña. El tipo me decía esto, me dice, cuando haya 4G acá en el norte, Está mal horno. no claro. agarramos más nadie. Claro. Porque, claro, todavía hablaban por teléfono, porque no había señal para el WhatsApp. Entonces hablaban con el Nokia ese chiquitito. Claro. Se terminó el Nokia y me dice, no vamos a agarrar a más nadie. Entonces, ¿para qué estoy luchando para que coloquen la radarización? Si con la radarización no vamos a hacer nada. Con esto ya está. Nos pasaron por encima. La radarización queda en la época cuaternaria. No, pero eso para los aviones Sí. Pero la pasan por los que después hidrovías. que instalaron Por la el El de radar Ceres. ese de Ceres. Sí, que te acordás que que tiramos esa Sí, noticia. sí, que en el Ministerio de Defensa se querían morir. Les cuento cómo fue. Tenemos una persona que es muy capaz, que es nuestro corresponsal en Tostado, que nos da cámaras, nos repite y me dice, mira lo que están haciendo acá. Y nosotros lo publicamos y yo se lo pasé a... Sí. Y se armó un lío. No, pero el Ministerio ¿de dónde sacaste esa foto? Y al tiempito tomaron un avión gracias a ese radar. Ariel Fossi. Varios. Varios, sí. Gracias, Ariel Fossi, Y gracias. hay mucho que pasan igual también. Sí, pero ese radar como que empezó a detectar movimientos que eran muy, muy turbios, digamos, en toda esa zona. Acá dice una persona que va siguiendo esta charla, dice, yo Luis te voy a decir algo. Tómate un tiempo alguna noche y mirá como una Ford Racer va y viene como si fuera viajes de aplicación. ¿Me entendés, no es cierto? Y no sé dónde debe ir la Ford Ranger. Pero fíjate que Sí. una Ford Ranger para hacer viaje de una aplicación, y Dios, está todo pensado, ¿no? Sí. Hoy necesitan una Ford Ranger con una motito. No, No, pero a lo bici, mejor- hasta en bici lo hace. a lo mejor tiene alguna, va y viene, hace trabajo de todo tipo. ¿Lo de Leca te preocupaba o te deja como una parte de que estaba ahí el Dylan famoso este? Sí, que ya se había ido. Sí, eso es lo que no entiendo. Pero Ya ahora se está había protegido, Sí. el ECA. Quedó con Claro, guardia. ahora está con atención de solamente urgencias. Yo doy clase enfrente, ahí está la sede de la UCA, y siempre le digo a los alumnos que porque siempre pasan cosas en el ECA. Es un hospital muy grande donde llegan urgencias todo el tiempo y vos ves un movimiento y hasta hace un par de años se ponía pesado. Era un hospital que los mismos trabajadores de ahí te decían, es muy complicado, porque la terapia intensiva del ECA estaba ocupada todos con baleados. Eso, el propio ex secretario de Salud de la municipalidad, Leo Caruana, hablaba de los costos que tenía para Claro. el Estado también, porque mucha de esa gente, de los baleados, terminaban, por ejemplo, en silla de rueda, que no podían caminar. El Estado le tenía que afrontar ese gasto. Era impresionante. Y los familiares afuera presionando a los médicos, que se le moría. Claro, no. Claro. Acá en el Cuyen tienen un protocolo por si vienen de las dos Bueno, bandas en que el se Cuyen balean, también han uno va a una pasado punta, cosas, otro a otra punta, y se genera un protocolo porque ya ocurrió que se cruzan incluso en el hospital.
Es... Increíble. Y en Rosario es peor todavía, es más denso el clima. Bueno, cuando lo matan a Bracamonte, el jefe de la Barra Brava de Central, que lo llevan, la propia Barra Brava lo lleva al hospital, y ellos mismos lo meten a la... Claro. Los médicos. No, la gente. Barra copan la guardia y lo llevan y lo... Estaban las imágenes. Sí. Hay que Decir que ya estaba muerto, pero... Salvámelo, médico, salvámelo. Es muy difícil también para los trabajadores estar ahí en esas situaciones. Lo de Busaniche, ¿cómo viene? Recordemos que ayer, ya lo habíamos dicho hace casi 2 meses atrás, 1 mes y medio, que ibas a dar mucha más información. Digo, una mezcla de todo. El caso Baudaña sigue tirando distintas... Y va a seguir, ¿eh? ¿Así? Sí. ¿Hay una decisión? Mira, ayer a la mañana, a las 5 de la mañana, ordenaron el allanamiento de Busaniche acá en la ciudad de Santa Fe y allanaron 2 lugares en Buenos Aires. Al mediodía, que había como mucho movimiento dentro de la justicia federal, ordenaron el allanamiento de otro juez, Gastón Salmain, que nosotros ya habíamos dicho que estaba complicado en la investigación. Bueno, ¿qué pasó? Y esto puede tener incluso hasta consecuencias muy fuertes después. El juez, digamos, que autoriza el allanamiento, lo publica en el portal, en el CIJ de la Corte Suprema. Le avisó a Busaniche que lo iban a allanar. ¿Cómo puede ser eso? Y a Salmain. Esa publicación en la página web de la Corte desaparece. Desaparece. Claro, o sea, generó que no se efectúen los allanamientos. No, los allanamientos se hicieron. Pero en lo que Rosario no se pasó- frenó un allanamiento a raíz de eso. No, lo que pasó es que, obviamente, si a vos te avisan que te van a allanar, ¿Qué haces? toma tus precauciones. Claro. Claro. O sea, pierde efecto el allanamiento, básicamente. Claro. El procedimiento. ¿Esto qué te muestra? El grado de complejidad Claro, y y de de complot. Complicidad que hay. Claro, es eso. No. Entonces, había fiscales que estaban muy enojados con esto porque, Tener el enemigo en casa, básicamente. claro, exactamente. Entonces, bueno, guarda que esto no tenga también consecuencias. A Salmain le sacan el celular también. Ahora hay que ver qué tiene ese celular. Claro. Te digo, están todos desesperados. Y el juez, Germán, que efectuó ese allanamiento, ¿va a pasar algo por sus actitudes, digamos? Bueno, por eso es lo que ahora se está evaluando. Incluso algunos dentro del Poder Judicial están diciendo, bueno, algún fiscal tiene que investigarlo. Es un juez federal. Igual no va a quedar nadie en Rosario. Claro, eso te iba a o sea, decir. Es un juez, si sacan a ese No juez, queda. A no esta queda altura. nadie. No hay No, no más queda nadie. Este Salmain, ahora piden el allanamiento, ya venía siendo investigado, incluso el propio presidente de la Corte, Rosati, lo presenta una denuncia en el propio Consejo de la Magistratura, pero ahora está siendo investigado porque le hizo ganar a Fernando Huipey, el financista que está preso, Sí. que es arrepentido, una torta de plata, porque le autorizó a comprar, en el momento en que había una brecha muy grande con el dólar, con la mutual que tenía, al dólar, al precio oficial, el dólar. Que son cosas que, bueno, uno no podía comprar ni $200 y venía Huipey, tenía la firma de un juez y podía comprar millones de dólares. Y después los vendía en una cueva. Claro, O sea, sí, obvio. El rulo, el famoso rulo. ¿Eso se lo hacía Salman, Huipey? Claro, eso es lo que ahora, por eso lo allanan. Porque además Huipey se presenta como arrepentido y lo admite. Nada, es. Ahora, ¿esto puede terminar en la Corte Suprema? Y bueno, todavía no aparece nada que digamos, no aparece un nombre, sí sospechas. Pero que esto puede llegar a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero sí hay
gente que aparece involucrada que tiene relaciones. Busaniche es uno de ellos. Porque, a ver, estamos recibiendo mensajitos, muchos dicen que uno de los integrantes de la Corte, que claramente sabemos cuál es la posición de uno y otro, está desde Santa Fe Horacio Rosati y está Lorenzetti. Sí. Y que Busaniche tendría muchas relaciones con el tema de salud en la ciudad de Santa Fe, Sí, con sanatorios y algunas cuestiones. sí. Sí. Y vos sabés que toda esta historia termina en Lorenzetti, que tiene mucho que ver con el tema salud también. Yo hablé con Lorenzetti. Hablé en su despacho allá en la Corte Suprema en Buenos Aires. Él niega todo. Que no lo conoce a Busaniche, que no tiene ninguna relación con todos los imputados involucrados en esta causa, que él es totalmente ajeno. Lo digo porque yo fui a hablar con él porque me llamó para dar su versión. Porque ¿Te también llamó decimos él? que hay gente que está, digamos, Así que escuchen bien. Germán es tan importante que lo llama Pillín Bracamonte a tomar un café y lo llama Lorenzetti y la Corte Suprema. Yo no sé con qué me quedo a esta altura. bueno, ayer estuve con alguien, que después lo vamos a publicar, Otro libro, ¿eh? con un militar que está procesado por el tema del robo de armas, allá que contamos de Fray Luis Beltrán. Y empezó a contar todo. Nos contó todo, sí. No. No sé que las armas venían de acá, de la ciudad de Santa Fe. Que eso también me llamó la atención, porque de Santa Fe van a Fray Luis Beltrán y después desaparecen. Pero eso es para un país. Pero Es después gravísimo. lo vamos a contar bien en detalle, pero adelanto esto, porque este hombre me cuenta, él era el jefe de mantenimiento del área. La verdad que no tiene nada que ver. Yo le creo. Y él le está procesado. Cortaba el pasto, o sea, nunca entró al... Pero me decía que el tipo que se suicida, que es un suboficial, entraba con el auto hasta la puerta del arsenal y me dice, eso está en contra de todas las normas, Claro. porque el tipo era gordo, era obeso. Entonces decía que no podía caminar, y entonces entramos con el auto. No. Ahora, pero para la seguridad de un país. Desaparecieron 450 fusiles FAL. Escuchen esto. Para la seguridad de un país es hasta gravísimo a todos los niveles. ¿Cómo van a desaparecer de la fábrica más importante, la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, 400, ¿cuánto? ¿50? 450 fusiles FAL. Y bueno, Luis, ¿te acordás? Lo charlamos fuera del aire el otro día después que saliera Germán. Acá en Santa Fe, en el 2015 o 2016, no recuerdo, se llevaban a incinerar 750 armas y partes de armas y de pronto, con funcionarios judiciales y demás, Lo que vos decías, Agustín, ese es un punto que ahora van a investigar. de pronto esas armas aparecieron cuando 3, nosotros 4 meses publicamos la después nota- en escenas criminales. Me llama el ministro de Defensa, Luis Petri. Me dice, mira, el arma que También vos te ponés, llama de Petri. el arma que vos ponés, que es la foto que publicamos acá en aire de una Mac, Sí. bueno, figura como dada de baja en el año 2010. Claro, le dan de baja el arma, pero nunca la destruyen. ¿Qué me decía este hombre con el que hablé, que trabajaba en el batallón? Me dice, esas armas después se usan como repuesto. Claro. O se destruyen o se usan como repuesto. Y ahí, me dice, estaba el negocio. La gente está... Siempre tenemos que hacer un programita de media hora, que siempre te lo digo, que sería de 5 horas. Ahora, volviendo al tema Busaniche, porque importa mucho por el reconocimiento que tiene en la ciudad de Santa Fe. Vos decís que hay un amplio programa, viste cuando Radio Colonia decía, hay más noticias para este boletín, se vienen muchas más noticias. Sí, yo creo que sí. No solo de Busaniche, sino de todo el entramado que hay ahí. Que todavía no se descubrió qué hay detrás. Porque Pero había una acá estamos asociación. hablando de que lo que se comprobó es que a un empresario lo extorsionaban para que pague $200.000.
Ujú. Eso es un vuelto. Claro. Hay una cosa que es, Es- muchísimo más grande. Este café es los $200.000. Muchísimo más grande. Pero estamos hablando de sumas millonarias y que todavía no se llegó. Pero ¿a qué nivel de la... Uno dice el poder, bueno, tenés como distintas esferas de poder. ¿A qué nivel crees que puede llegar todo esto? Digo, a personas, apellidos importantes con poder de decisión fuertes. Sí, lo que, mirá, Digo, me refiero a poder judicial, político, hay una cosa que es sentido común. empresarial. Vos decís, todos los personajes que vos tenés dando vueltas acá, un juez federal, Sí. Bailaque, ganan una fortuna. O sea, un juez federal gana una fortuna. Tienen una vida, 15 millones De por lo lujo. menos ganan. sí, De lujo. pero no pagan ganancias. O sea, un empresario que era dueño de Radio Rivadavia, Sí, o sea, WePay. Fernando Boipey, financista, multimillonario, tenía código de descuentos para darle préstamos en 16 provincias a los empleados públicos. Hizo fortunas, Qué locura. fortunas. Compró un museo, No, eso no sabe qué hacer con la plata, ¿no? un museo. El titular de la FIP, Carlos Baudaña, o sea, es un cargo de ultra relevancia. ¿Sabes lo que es ser jefe de la FIP en Rosario y en Santa Fe? Bueno, después, y los que empiezan a aparecer ahora, que vos decís, ¿todo eso se va a mover por $200.000? No. No, Ahí van varios ceros más. sí. Ahora, esto no puede ser frenado cuando muchos de la política o del sistema judicial se sientan tocados, emparentados con alguna Y historia. eso es lo que intentaron hacer permanentemente con este caso. Y lo que fuimos pasó ayer fue un contando a lo largo del año. Lo que pasó ayer no fue un ejemplo de Y eso. ayer, bueno, que el propio otro juez lo publica para digamos, como boicotear el allanamiento. O sea, Sólido todo el eso. tiempo. Pero, a ver, nadie va a sancionar a ese juez. Bueno, vos no te podés equivocar y publicar para todo el sistema cuando tenía que ir claramente a una persona. Y este tipo que va a quedar como que me equivoqué. Apreté F5 en vez de F8. Estoy Entonces, diciendo porque una... hay una cuestión política, además, que tiene que ver con que, y yo creo que esto se da en este contexto también, con Milei como presidente, porque no le presta atención a estas cosas. Claro. Es como que hay un vía libre, que pase lo que pase. Entonces se Con lo bueno y lo malo de naturalizó, eso. digamos. Pero lo que te muestra es todo el negocio oscuro que hay detrás del funcionamiento de un juzgado. Que Tremendo. uno dice, bueno, entran de 7 a 1, se van, y bueno, pero detrás hay cantidad de manejo de plata, porque yo insisto con una cosa, un juez federal en Rosario tiene, digamos, jurisdicción sobre 36 puertos, por ejemplo. ¿Cómo hace? No, pero ahí sale el 80% de las exportaciones del país, salen por ahí. Imagínate si no tiene poder. Con que una agachadita haga nomás. Pero es. Ahora se presentaron para ocupar el cargo de Bailaque 93 candidatos. Ujú. Acá tenemos todavía, estamos subrogando en Santa Fe, ¿eh? Claro. Nos hemos quedado sin. Reinaldo. Una pregunta. ¿Conurbano bonaerense es tan complicado como Rosario? No, es mucho más. Es mucho más. Sí, Ah, no, ahí. hay lugares que. Hay A ver, lugares. Loma de Zamora. No, la matanza. La Matanza. Y La Matanza es un país. Es terrible, es tremendo, sí, sí. Tenés de todo. Pero hay lugares increíbles. El río La Matanza. Claro. No va ni nos decían los propios policías. No, nosotros ahí no podemos entrar. Hacen cuando hacen allanamiento, todo con helicóptero. Porque nadie va por abajo. Es, la verdad, Hay miedo. Sí, pero. Porque además, el río La Matanza es
el cambio de jurisdicción de Seiza a Claro, hay la un gris ahí aparte. Claro, y están los bosques. Claro. Un combo completo, Te llegan a tirar ahí con Germán, y además hablamos de grandes áreas y muy urbanizadas. Claro. Lo que es Eva Perón, que está a Puerta de Hierro, Uf. todas esas villas, San Justo, Isidro Casanova, Sí, Rafael claro. Castillo, son lugares que son enormes. de donde no llega el Estado, prácticamente no tiene intervención. No. Es muy no. difícil. Pero entonces, Mira, en La Matanza, me lo contaba el fiscal, La Matanza tiene 3 millones de habitantes. Claro. La provincia de Santa Fe, más o menos. Un poquito Casi como menos. la provincia de Santa poquito Fe. menos que la provincia de Santa Fe. Hay por tercio, digamos, 5.000 policías. Entonces, el fiscal decía, o sea, es como que no hubiera nadie en la calle. ¿Y Santa Fe tiene cuánto? ¿Casi 70.000 policías? ¿Puede ser? ¿60.000? Sí. Una cosa así. ¿en la provincia? Claro. 5.000 policías por turno, digamos, Para en 3 millones un de lugar personas. para 3 millones de personas. Claro. Nosotros estamos enfocados en un caso que tiene que ver con la barra brava de la Ferrere. Mm. El presidente de la Ferrere es el presidente del Consejo Deliberante de La Matanza. Hay una fiscal que ya está detenida. Aranda, el presidente del Consejo Deliberante, también fue detenido. El jefe de la barra brava de la Ferrere es Chort, que está prófugo. Y la banda de Chucky Chan se llama. Espectacular. Que es la que... Uno no tiene más que sonreír porque uno con este escenario es como un pronóstico tan desalentador. Estamos hablando de una realidad que ya no es que nos pasa por encima, ya no la vemos. Está ya adelante 3 kilómetros. Ya no hay manera de pararlo a esto, sino ¿cómo se corta esta historia? Tiene que venir a un cambio radical, total. Porque digo, está como enquilosado todo. Sí, y hay un aprovechamiento de la crisis, de la pobreza, de esa pobreza endémica. Por ejemplo, Aranda, el presidente del Consejo Deliberante de La Matanza, ¿qué hacía? Pedía retorno de los planes sociales, pero no hace 10 años, ahora. O sea, una familia iba, cobraba la asignación y le pedía el 50%. O sea, los coimeaba a los pobres. Claro. O sea, tenés que ser un desalmado para... Ahora, O sea, Coimear los pobres. claro, se quedaba con la Claro. mitad del plan social. Claro. un usurero de lo ¿Y este quién era? peor. ¿Quién era? El presidente del Consejo Deliberante de La Matanza, que, digamos, cae también Ahora, porque ya está, tenés No, la pero el año pasado fue detenido, Claro. ahora dejó de serlo, pero fue hasta hace pocos meses, porque cambió de bando político. O sea, estaba alineado con el intendente y después pasó al movimiento Evita. Ahí, pum, cayó. Claro, que a su vez es una guerra interna en el PJ. Estaba con ahí le pasa Espinosa. factura y- Claro, acá se está. fue con el otro. Gabriel Aranda puede ser. Exacto, Gabriel Aranda. Un concejal de Unión por la Patria, pero que había estado del otro lado. Se pasó, saltó. Y ahí cayó. Es como de los monos pasó a Alvarado, y de Alvarado a los monos. Bueno, pero mirá, para terminar el círculo de esto Sí. de precariedad, el fiscal que está investigando esto se llama Sebastián Basso, que es el fiscal de Morón, porque en La Matanza no hay nada, Va a todos los tribunales de Morón. va a todos los tribunales de Morón. Claro, que es zona Ese oeste. fiscal, Sebastián Basso, un buen tipo, yo lo conozco, también tiene la causa AMIA. O sea que está. No, la el- familia el- está encantada. O sea, el tipo está un día en Morón, 2 días en la Fiscalía de la UFI-AMIA, que ahora además se hace el juicio en ausencia. Sí. Imagínate, ¿qué? Claro. Claro. Dos Bueno, causas. Entonces, termino con esto. No, que- El fiscal tenía toda la información, le dice a la policía bonaerense, le dice, bueno, empecemos a investigar a este. Se cae la investigación. Cuando, Porque la policía era parte de todo, digamos. Entonces, el fiscal me decía, no sabés por dónde ir.
Creo que podíamos escuchar Ahora, 2 Germán, horas. a mí me queda una última pregunta. La última, sí. Que era lo que creo que lo hablamos con Luis en algún momento. Porque para mí fue contra Rosario, es decir, no hubo una utilización política nacional. Es verdad que en Rosario pasan pasaron cosas, un montón cosas de terribles. cosas que fueron muy mediáticas, Sí. pero no hubo no sé si es ensañamiento la palabra, pero no hubo una utilización política, mediática. Porque hoy, por ejemplo, vos viajas a La Rioja y nombrás a Rosario, No, qué, sí. qué ciudad peligrosísima. Sí. Pero el conurbano parece Disneylandia, digo. Pero no, obvio. Yo ¿No hubo coincido un con vos que ensañamiento hubo con Rosario? Sí, una desproporción ¿No? además. Sí, muchas veces. Bueno, Me acuerdo cuando Eh, derribaron Búnker, que estuvo cuando Tinelli iban los vivo. periodistas de Buenos Aires a Rosario, que montaban ese show, que se ponían los chalecos. Claro. Sí, sí. Todo eso. Era, viste, eso es muy fuerte después de contrarrestar. Y que a su vez... Porque vos podés contar la gravedad de la situación, pero cuando haces el show, digamos, y esa cosa, hubo mucha también fake news en su Claro. momento. Yo me acuerdo permanentemente me mandaban mensajes de imágenes de tiroteos que eran en México, en Paraguay, y me decían, Claro. no, en Rosario, no, es todo falso. Y se lo- pasaban en televisión. Y a su vez también con dichos del ex ministro de Seguridad como Aníbal Fernández, pero también como lo que dijo Bullrich ahora, como que en Rosario no había escuelas, dijo, no había casi abiertas escuelas. No, ¿Rosario? ella dijo en marzo del año pasado, No. eso pasó, ¿eh? No, pero lo que dijo ayer o anteayer, que Pero ella se prácticamente- refería a marzo del año pasado, Sí, marzo cuando del año fueron los pasado. 4 crímenes. Claro, pero y es tampoco- verdad que estaban cerradas las escuelas. Pero tampoco es, después sí, continúa diciendo como que en un lapso largo de tiempo no había escuelas, tampoco El era libro que todo va a salir Rosario. En marzo, ¿Tuyo? ya escribí, cuenta todo eso. Lo que pasó Claro. en marzo del año pasado. De hace 2. Pero es como que es mucho Que más fácil Hay cosas impresionantes. hablar de una generalización total. Impresionantes. ¿A qué te referís? ¿De lo que contás? Porque yo reconstruí la historia y conté de los chicos, eran chicos de 15 años, Los que fueron a matar. los que fueron a matar. Hay un chico que El de las- mata a 3. 15 años tiene. ¿Dónde está ese chico ahora? Está viviendo en una casa fuera de la provincia de Santa Fe, es testigo protegido. Vive en una casa con pileta. Enviado por... La justicia. No, los chicos cuando fueron a matar. A Sí, matar. bueno, eso nunca terminó de quedar claro. Ajá. ¿Quién fue el ideólogo? Epa. Sí, porque la investigación fue, la verdad, que bastante mala, digamos. Pero una sola persona pudo haber participado o era un esquema. Y eso es lo que hay como... ¿Y por qué se frenó? ¿Por qué fueron 4 y ahí paró? ¿Pues no podría haber sido 7 o 2 o 15? ¿Cómo pudo? ¿Qué pasó? No, ¿Por qué se frenó? Porque fue del 4 al 9 de marzo. Sí, yo creo que ahí en ese momento se frenó porque ya el efecto lo habían conseguido. Logrado. Sí. De todos, el más grave creo que fue. Todo fue de horrible, está claro. Sí. Pero del chico de estación de servicio, ese fue el que golpeó Sí, más. pero además van a matar otro colectivero más que no lo... le erran. digamos. Le erraron, sí. Si no hubiera habido un quinto. Y ellos van, matan, después se va al shopping, se compra zapatillas. Pero ¿a qué pertenecían? ¿A los monos, Alvarado? No, nadie. El prejuicio que yo tenía era que ese chico estaba consumido por la droga. Nunca tomó droga. ¿Y entonces? Y entonces, es como lo mismo que yo me preguntaba. ¿Y? ¿Del Que libro? vos decís, claro, pero es que ¿Pero quién? era un pibe que le iba bien en la escuela. No, ¿Sí? no. Viste que uno tiene, ¿cuál es por eso el prejuicio? Estaba consumido por la droga, nunca, la familia, bueno, Tiene horizonte. la abuela lo recontra cuidaba. Y la abuela es la que se da cuenta. Por eso, cosa... Y entonces no ¿Qué se era explica... lo que, y que los psicólogos te dicen? Quería pertenecer. Claro. Ay, Dios. Bueno, simplemente Germán de los Santos.
Germán, gracias por este tiempo. No, gracias. Yo siempre la paso bárbaro cuando vengo. No, aparte sos Mucho, eso sí. parte de aire. Me encanta escucharte. No, mata- pero sos te- parte de aire, sos del Sí, equipo. claro, obvio. Lo bombardeamos a preguntas. De hace un montón de tiempo. ¿Te vas esta noche en Paraná? Sí, en Paraná. Que vamos a dar una charla ahí en un ciclo que hay que hace Daniel Enz. Y ahí te quedás un poco. No, sí, porque- sí, mañana me junto con mis amigos. Ay, Acá en Santa Fe. Bueno, el lujo de tenerlo, gracias de verdad, el apretón de manos fuerte. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Se llama Yes y nosotros lo queremos como persona, pero lo valoramos porque somos fans de Germán. Gracias, ya venimos.